Muy buenas tardes, compañeros, compañeras. Nuevamente aquí, Trabajo con Derechos, el programa que le da voz a las organizaciones sindicales. Programa producido por la Comuna, Asociación de Profesionales al servicio del fortalecimiento sindical. El día de hoy tenemos un programa que esperamos les guste mucho porque vamos a tener buenas noticias. En primer lugar, hay un hecho importante en el movimiento sindical. Uno de los hechos que nos alegra siempre porque es un paso adelante dentro de un contexto muy difícil. Un trabajador sindicalizado ha sido repuesto en su mismo puesto de trabajo gracias a un mandato judicial, a pesar que la empresa se resistía. Conversaremos entonces con los compañeros de SINAFETEP, el combativo sindicato del tren eléctrico de la línea 1 de nuestro metro. También tendremos el primer programa del bloque que vamos a abrir ahora, que se llama ¿Quién es quién?, donde se realizará una radiografía de los grupos empresariales, de cómo están compuestos, sus accionariados, sus estrategias, a cargo del analista económico Emilio Salcedo. Finalmente entramos a la campaña electoral, no con la franja, como muchos han hecho de manera bastante discutible, ¿no? Sino simplemente invitando a los candidatos que están cercanos a los trabajadores, y el primero de una larga lista de candidatos que vamos a entrevistar es el compañero Walter Díaz de la Vega. Él es un dirigente sindical del sector telefónico, de la Coordinadora Sindical de Telefónicos, que además está postulando como diputado por la ciudad de Lima. Bien, tenemos entonces este amplio conjunto de temas que queremos desarrollar con ustedes, y luego de esta brevísima pausa empezamos. Hazme un favor. Esa... Como habíamos señalado, estamos ahora con los compañeros de SINAFETEP. Nos acompaña el afiliado Eric Tumbay y también el dirigente sindical, el secretario general adjunto, el compañero Luis Camacho, con quien ya hemos conversado en oportunidades anteriores. A ambos les damos la más cordial bienvenida aquí al programa Trabajo con Derechos. Queremos empezar conversando con Eric. Compañero, cuéntenos ¿qué cosa es lo que ha pasado? ¿Cuál ha sido la situación por la que has atravesado? Bueno, la situación que he atravesado mediante este despido de manera injusta que se ha realizado por parte de la empresa fue un despido literalmente muy desgastador. Para mí, ¿por qué digo desgastador? Porque ha sido un proceso judicial que toma su tiempo, realmente que toma mucho su tiempo, pero ahí entró más que nada el apoyo del sindicato, que me ha apoyado moralmente y me ha dado fortaleza para poder continuar este proceso. Como considero un despido injusto, que la empresa ha abusado de mis derechos como trabajador, ¿no? Y eso me da a entender que no solo a mi persona ha hecho un abuso del trabajador, sino también de más compañeros que quizás suceda en un futuro, ¿no? ¿Cuál es la labor que tú desarrollas en la empresa? Actualmente la labor que desarrollo es operador del puesto central operativo. Mis funciones son ver la regularidad y disponibilidad de los trenes. Es buscar alternativas, soluciones de manera inmediata, dar soluciones a los cuales podemos minimizar a una indigencia, un incidente que pueda presentarse en tiempo real. ¿Cuándo fuiste despedido? Fui despedido en el año 2023, en noviembre. Tan solo me avisaron 2 días del último día que iba a trabajar. Solo 2 días nomás de aviso. Cuando ocurre este hecho, ¿qué es lo que tú... evidentemente es una situación difícil, es uno de los momentos más duros que un trabajador debe enfrentar. ¿Recurriste al sindicato? Sí, yo ya venía en el sindicato años atrás, vine
siendo sindicalista. Le presenté, le expliqué el motivo por cual me están despidiendo, lo cual le dije, esto me parece de manera injusta, porque yo realmente vine realizando una línea de carrera, y entonces que me vengan con esa noticia de decirme, señor Tumbay, solo va a elaborar hasta aquí, fue un impacto demasiado devastador, fue un impacto, no me dieron ni días, ni mejor dicho, meses, plazos para poder yo prepararme ante una emergencia que se me pueda presentar de manera personal. Y fui a donde el sindicato, le expliqué, me respaldó y me motivó que esto realmente no debe continuar con los demás trabajadores, ni con uno más de parte del miembro del sindicato. ¿Cuánto tiempo duró el proceso judicial? El proceso judicial, doctor, duró 2 años. 2 años que de verdad lo sentí eternos, esos 2 años, porque fue de manera injusta ese despido, y ese proceso que duró 2 años fue una eternidad, porque como uno como trabajador y uno como persona tiene responsabilidades muy aparte en el trabajo, también tenemos responsabilidades en el hogar, la familia, los hijos, no mi persona, pero me pongo al pie de los demás compañeros que tienen su familia, y de verdad es un impacto de verdad devastador todo esto, doctor. ¿Cuándo se dio la primera resolución que ordena tu reposición y qué es lo que pasó? Fue en el año 2024, en junio o julio, donde me dieron la sentencia a mi favor, el fallo a mi favor, donde toda esa tranquilidad llegó a mi persona, toda esa motivación del sindicato que me dio valió la pena, y pues pude organizarme mejor, porque ya sabía que prácticamente los derechos que había abusado la empresa estaba teniendo justicia. Y no solo a mi persona, también yo sé que se va a tener justicia de mis demás compañeros. ¿Y la empresa inmediatamente te puso en el puesto que correspondía? No me llegó a poner en el puesto que me correspondía. Me hizo otro puesto, me puso otro puesto, yo lo llamaría como un puesto inferior, porque yo pertenecía a otra categoría. Entonces, bueno, será la estrategia de la empresa qué es lo que haya hecho, pero aún así no me rendí, continué ese proceso y llegué al puesto donde realmente tenía que estar, donde era mi pasión estar ahí en ese puesto. Para lograr eso hubo un nuevo pronunciamiento del Poder Judicial. Exacto, doctor. Hubo una nueva resolución en donde mi persona ha demostrado las funciones que eran totalmente distintas a las funciones que me habían puesto la empresa. Entonces se demostró con mis abogados, con su persona, doctor, con los dirigentes, con mi compañero Luis Camacho, me demostraron que continúe, me brindaron el apoyo necesario. Eso sí, tengan en cuenta, me brindaron totalmente el apoyo necesario por parte de la directiva del sindicato. Pude demostrar todas las evidencias y se logró realmente el puesto que debería obtenerlo antes de mi cese. Entonces ahora has regresado al puesto que realmente te corresponde, después de este largo camino que afortunadamente lograste recorrerlo, ¿no? Uh-huh. Muchos trabajadores en la misma situación que tú se desaniman, se cansan, es una presión y seguramente has estado laborando en otras actividades. ¿Qué mensaje le podrías dar a los trabajadores que enfrentan una situación similar? El mensaje, yo tengo bien claro el mensaje y lo he demostrado porque yo soy el gran ejemplo del que tu sindicato al que perteneces sí lo cumple. ¿En qué sentido? He regresado a este puesto de trabajo que estoy como operador de puesto central operativo, lo he regresado gracias al apoyo moral y al apoyo judicial que se ha dado por parte del sindicato, ya que me ha brindado unos excelentes doctores, unos excelentes abogados, y yo les diría esto a mis compañeros: no tengan miedo. El proceso judicial puede ser largo, puede ser devastador, puede ser agotador, pero todo esfuerzo, toda continuidad que se puede dar en este proceso judicial tiene una recompensa. Tu recompensa es que se haya respetado tus derechos laborales.
vas a sentir al momento de que te digan vas a regresar a tu puesto de trabajo, al mismo puesto de trabajo, vas a sentir esa tranquilidad, esa justicia que se ha hecho de que hayan respetado tus derechos laborales. Muy bien, Eric. Muy importante el testimonio. Conversamos ahora con el compañero dirigente Luis Camacho. ¿Cuál ha sido el rol que ha cumplido SINAFETEP en este proceso y en procesos similares? Carlos, buenas tardes. Gracias por la ventana, gracias por el espacio que nos otorga para poder hablar de los triunfos del sindicato. Desde el SINAFETEP acompañamos de manera integral a los trabajadores que pasan por un momento tan duro como este, ¿no? Adicional a lo legal y lo humano, es desgastante, como lo dice Eric, el camino. Nosotros como sindicatos somos el escudo ante este tipo de despidos disfrazados de no renovación. Nosotros como sindicatos buscamos que los trabajadores sean reconocidos en un puesto permanente y es la función del sindicato que esto se cumpla, y con esto nosotros garantizamos el respeto y la dignidad del compañero. Muy bien, efectivamente es una labor importante. Son varios los casos, hay una política de la empresa con respecto a estas no renovaciones de contrato, que como sabemos en el mundo sindical es un eufemismo para llamarle al despido, ¿no? De una manera menos agresiva. Definitivamente no es un caso aislado. Es una estrategia sistemática porque emplea a la empresa para debilitar la fuerza laboral. Para nosotros, cada reincorporación es un triunfo, ya que al trabajador no se le ve como un modelo, no se le ve como un costo, no se le ve como un número, sino nosotros con la reincorporación demostramos a la empresa que cada trabajador es esencial para el transporte ferroviario. Muy bien. Efectivamente es una labor importante y la estrategia de las empresas normalmente busca precisamente convertir a los trabajadores en piezas intercambiables que puedan ser reemplazadas unas por otras como las piezas de un juego, ¿no? Y eso le da poder, porque le da efectivamente el poder del despido, ¿no? ¿Qué acciones está tomando el sindicato para que esta práctica tan generalizada deje de serlo? Nosotros como sindicato les decimos a los trabajadores que no están solos. Nosotros acuerpamos a los trabajadores y les decimos que nosotros estamos ahí para que sus derechos se cumplan. Pero estos derechos se cumplen y los trabajadores tienen que entender que nosotros tenemos leyes que nos protegen. Pero nos van a proteger cuando los trabajadores entiendan que la lucha es cuando una organización está unida. Nosotros como sindicato les indicamos a todos los trabajadores y les reiteramos que no están solos, estamos para apoyarlos. Nuestra asesoría es legal, es íntegra y nosotros como directivos hacemos seguimientos a cada caso. Ya tenemos varios trabajadores, varios compañeros que han sido repuestos a su centro de labores. Eric es la muestra de todo el esfuerzo conjunto que hacemos en el sindicato para que sus derechos no sean vulnerados. Muy bien, efectivamente, y es una victoria importante, el reconocimiento a Eric, porque claro, efectivamente no es sencillo persistir en un contexto muy difícil, el proceso judicial es lento, todo el marco normativo está hecho precisamente para que el trabajador se canse, se rinda, olvide el proceso y lo abandone, ¿no? Entonces es importante la firmeza y el carácter del trabajador o la trabajadora para llevar el proceso hasta las últimas consecuencias. También es importante el apoyo del sindicato para sostener a sus trabajadores, a sus afiliados, allí convencidos de que más temprano que tarde van a obtener un triunfo.
Aprovechando que estás aquí, Luis Camacho, quería también preguntarte cómo va la negociación colectiva. La línea 1 del metro está en un proceso de negociación colectiva complejo, complicado, y en qué está el sindicato y cuál es la estrategia que están siguiendo. Sí, Carlos, nosotros hemos dado por concluido el trato directo con la empresa, también la conciliación en el Ministerio de Trabajo. Lamentablemente la empresa tiene una postura bastante dura con los trabajadores, dado que quiere que se negocie de acuerdo a lo que ellos pretenden. No buscan un diálogo abierto. Es por eso que el sindicato decidió romper todo tipo de trato. Y nuestra respuesta es la huelga. Ya tenemos organizado el comité de lucha, donde Eric también forma parte. Este comité se va a encargar de las estrategias, de las movilizaciones y de todo lo que se va a tomar para que la huelga sea exitosa. Ya estamos trabajando en los puestos indispensables y nuestra respuesta es la lucha. Nosotros somos un sindicato, como siempre lo digo, joven, pero somos un sindicato combativo. Esta es nuestra segunda negociación colectiva. Nosotros tenemos puestos de trabajo que pasan por mucho estrés. Nosotros movilizamos aproximadamente 720.000 personas diarias, movemos Lima. No queremos que nuestros pasajeros se vean afectados con esto, pero lamentablemente la empresa no nos da otra opción y nosotros ya tomamos la medida de radicalizar todo. O sea, vamos a hacer una huelga y estamos organizando todo. Muy bien, efectivamente la huelga es un derecho constitucional, no es un acto delictivo, es un derecho de los trabajadores cuando la empresa no los escucha, cuando la empresa no atiende sus reclamos, los ignora o simplemente quiere imponer lo que a ella le parece sin atender las justas reivindicaciones de los trabajadores. Muy bien, entonces unas palabras finales, Luis, dirigidas primero a los afiliados al sindicato y también a la empresa en este contexto donde el sindicato ha obtenido una importante victoria y estamos entrampados en el proceso de la negociación colectiva. Correcto, Carlos. El mensaje para los trabajadores de la línea 1 que no están solos. Tenemos ya algunos años con este tipo de sistema que otorga la empresa. Algunos compañeros llegan a 2 años y con suerte pasan los 3 años. Nosotros no queremos como sindicato que se sigan vulnerando los derechos. Sin estabilidad laboral no hay seguridad. La empresa tiene que entender que sin estabilidad laboral no hay seguridad para sus trabajadores. Una alta rotación de trabajadores conlleva muchos riesgos. Nosotros llevamos personas. Nosotros tenemos una responsabilidad muy grande de movilizar bastante gente. Es por eso que nosotros hacemos un llamado consciente, que la empresa sea consciente y se siente a dialogar. Se siente a dialogar, nosotros tenemos toda la disposición de no afectar a nuestros pasajeros. Nosotros no queremos que mañana más tarde esta cantidad de gente se vea perjudicada por una huelga. Nosotros hacemos un llamado nuevamente a la empresa para sentarse a dialogar de manera íntegra, donde podamos llegar a un punto medio que favorezca a los trabajadores. Muy bien. Así es como funcionan las cosas en el mundo sindical. Los trabajadores no buscan la huelga, no somos personas que nos gusta estar ahí sin hacer nada y sin recibir una remuneración. El día de huelga es un día no cobrado. Los trabajadores se ven obligados a tomar esta medida cuando las empresas no los escuchan. Y en el caso de Sinafetep nos consta que durante mucho tiempo la empresa no los está escuchando. Se trata de un sindicato joven, un sindicato combativo, que tiene demandas bastante justas y atendibles para la mejora de su salario y sus condiciones de trabajo. Muy bien, ha sido un gusto conversar con ustedes y saber que hay una buena noticia y que el sindicato obtiene victorias, y eso es lo que tenemos que decirle a las personas que nos ven y nos escuchan. Si en tu trabajo no hay un sindicato, forma un sindicato, tienes que tener un sindicato.
Y si en tu trabajo hay un sindicato, afíliate al sindicato, porque, como lo han dicho bien los compañeros aquí presentes, es el escudo que te protege cuando tenemos problemas. Muy bien, muchas gracias compañeros, espero que siempre hayan buenas noticias y después de una breve pausa regresamos con el bloque ¿Quién es quién? Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchísimas gracias, agradezco mucho aquí al grupo, a Carlos, por la invitación para iniciar este espacio de diálogo con los oyentes, con los colectivos, con los sindicatos, llamado ¿Quién es quién? Y bueno, quiero empezar felicitando al compañero Eric Turbay por su logro, su reposición, y si es que bueno, la empresa se pone un poquito dura, el operador de la línea 1 también habrá que hacer su quién es quién. Muy bien, entonces, a ver, no sé si me podrían ayudar para ir avanzando con las... Ok, ya, muy bien. Vamos a iniciar este ciclo repasando a uno de los principales grupos económicos que operan en el país. Se trata de la empresa Unión de Cervecerías Peruanas Bacus y Johnston, que es ahora parte de un grupo económico multinacional. Y vamos a hacer una revisión rápida, muy rápida, desde que va a cubrir la historia, la composición accionaria, el directorio y finalmente los indicadores económicos de esta empresa. Adelante, por favor, con la siguiente. Vamos a revisar la historia. Siguiente, por favor. Muy bien. Bueno, acá podemos observar que este es un grupo económico que ha seguido
un patrón común a otros grupos económicos entre los más, digamos, importantes y más antiguos del país. Es una empresa que se inicia en el siglo XIX, cuando es fundada por dos ciudadanos norteamericanos en 1876 con la finalidad de poner una fábrica de hielo. Luego, posteriormente va a convertirse ya en una fábrica de hielo y cerveza. Y un punto muy importante va a tener lugar luego en el siglo XX con la peruanización de la empresa, cuando ésta sea comprada o adquirida por un grupo de empresarios liderados por la familia Bentín, específicamente por Ricardo Bentín Mujica. Esto es en 1954. Luego, en 1994 y 96, en la década de los 90, cuando es una década de importantes transformaciones, vamos a ver que se va a ir constituyendo ya la figura de un cuasi monopolio o monopolio virtual, cuando la firma comience a adquirir a otras empresas competidoras en el mismo sector, ¿no? A partir de los 90 vamos a observar este proceso de corporativización. Sí. Si podemos volver, ahí está. Luego, en los 2000 ingresan ya capitales internacionales. En el 2002-2006 ingresa el Grupo Bavaria de Colombia. Luego el Grupo Bavaria es comprado por otro grupo, el Grupo Sapmiller. Y finalmente en el año 2016 se integran al Grupo Económico AB InBev con base en Bélgica e Inglaterra, ¿no? Ustedes pueden ver ahí en el cuadrito el resumen de los cambios en el control de propiedad. Adelante, por favor, con la siguiente. Sí, ya muy bien, ok. Vamos a examinar ahora rápidamente, esta es la composición del grupo económico Unión de Cervecerías Bacos y Johnston en el Perú. Este es un gráfico reelaborado a partir del gráfico que está en la Superintendencia del Mercado de Valores. Aquí podemos ver la configuración y organización de un grupo económico típico en esta etapa del capitalismo tardío, ¿no? En donde podemos ver que un gran holding, que es esta empresa, la empresa núcleo, Unión de Cervecerías Peruanas Bacos y Johnston, están controladas por capitales extranjeros, ¿no? En parte Bavaria en Colombia y por parte, con un porcentaje mayor, con AB InBev en Inglaterra. Y tras esta empresa se bifurcan diversas empresas que funcionan como unidades operativas independiente de modo legal, jurídicamente, pero que obedecen a las políticas que son organizadas tanto para el territorio nacional como para la matriz, que en este caso se encuentra fuera del país. Este gráfico nos muestra uno de los procesos que se han dado muy presentes en las empresas desde la década de los 90 en adelante, que es la extranjerización de la economía con la penetración, con la aparición de capitales extranjeros invirtiendo, comprando o fusionándose con empresas nacionales, y también la multinacionalización, ¿no? La presencia de capitales o de directores extranjeros o de otras nacionalidades, además de peruanos, en los directorios. Y no sé si me podrían ayudar con la siguiente lámina para poderlo ver. Exactamente, vamos a ver el directorio de Unión de Cervecerías Peruanas Bacos y Johnston. Y bueno, a medida que vayamos avanzando en este ciclo, en las siguientes oportunidades, vamos a ir examinando algunos de los fenómenos que caracterizan al capitalismo contemporáneo, ¿no? Como les mencionaba, esta extranjerización de la economía y también esta multinacionalización de la economía, ¿no? Aquí vemos que el directorio de Unión de Cervecerías Peruanas Bacos y Johnston está compuesto por dos directores independientes peruanos, mientras que tres son de nacionalidades distintas, ¿no? Un brasileño, un mexicano
y una argentina. Y cabe mencionar que los dos directores peruanos han sido ex ministros, ¿no? Tanto Claudia Cooper fue ex ministra fue ministra de Economía y Finanzas, y Piero Gessi fue ministro de la producción, ¿no? Digamos, este es otro rasgo importante, característico de la corporativización, ¿no? Que demanda y emana demanda una participación y quizás pueden darse oportunidades de puertas giratorias, ¿no? De flujos de gerentes, funcionarios que pasan del Estado hacia la empresa privada y viceversa, ¿no? Vamos allá a revisar la última lámina de este informe, que son los ingresos económicos y resultados del año 2024, que es el año cuyos resultados se encuentra más disponible, ¿no? en la página de la Superintendencia del Mercado de Valores, y observamos que los ingresos por ventas de Bacus en el año 2024 fueron 6.414 millones de soles, lo que viene a equivaler más o menos a poco más de medio punto del PBI del mismo año, ¿no? A la derecha ustedes pueden ver la definición de cada uno de estos indicadores. Y bueno, he seleccionado estos indicadores porque creo que nos hablan muy bien acerca del peso de esta empresa en la economía peruana, en su importancia y en datos que son importantes a tener en cuenta, especialmente por los sindicatos, para poder plantear sus negociaciones, estrategias y articulaciones para poder hacer valer sus derechos, como lo hizo en este caso nuestro compañero que nos antecedió aquí en la mesa en su momento. Bueno, eso es todo por esta ocasión en Quién es Quién, y nos estamos viendo en una próxima oportunidad para examinar, revisar otro grupo económico. Muchísimas gracias. Muy bien, muy bueno el bloque ¿Quién es quién? Que hemos inaugurado ahora en nuestro programa, y que una semana sí, una semana no, vendrá Emilio para hablarnos de los grandes grupos empresariales y su composición, su historia. Ahora nos toca recordar dos hechos importantes de estas últimas semanas. El 4 de febrero se conmemora un año más de lo que se conoce como la masacre de Cromotex. La masacre de Cromotex fue un hecho luctuoso que ocurre a finales de los años 70 en la empresa Cromotex. Los viejos sindicalistas sin duda alguna recuerdan este hecho. Los más jóvenes tal vez no, y por eso vamos a conversar de eso brevemente. En aquella época la empresa Cromotex era una empresa textil y tenía problemas con su organización sindical. Estos problemas no lograban resolverse en el marco de la negociación colectiva, y entonces los trabajadores observan cómo el empresario comienza a llevarse máquinas de la empresa aparentemente con el objetivo de desmantelar la fábrica y volverla a instalar en otro lugar con otra denominación, ¿no? Esta práctica
buscaba efectivamente dejar al sindicato en el aire y a los trabajadores también en la calle. En esa época la legislación laboral permitía que los trabajadores pudieran realizar una huelga que suponga también la toma del local cuando se intuía, cuando se presentía, cuando se observaba que había algún tipo de sabotaje a la producción por parte del empresariado. Y en este caso ajustaba perfectamente a esa definición porque el empresario estaba saboteando la producción de su propia empresa con el objetivo de llevársela a otro lado y dejar al sindicato en la calle. Entonces, ante esto, los trabajadores deciden pues iniciar una huelga y tomar la fábrica. Y lo hacen entre Navidad y Año Nuevo, y de pronto la fábrica es tomada y controlada por el sindicato y los trabajadores afiliados. Durante los días que toma la ocupación de la fábrica, el sindicato demostró una gran responsabilidad y un alto nivel de organización. Una gran responsabilidad porque precisamente se trataba de cuidar los bienes de la empresa para evitar que sean llevados a otro lado y al mismo tiempo no perjudicarlos, no dañarlos, porque a los trabajadores lo que les interesaba era seguir laborando en dicho lugar, mejorando sus condiciones. Al mismo tiempo demostraron una gran organización, estableciendo turnos de seguridad, de guardianía, para mantenerse todos atentos, mantener el lugar en condiciones óptimas de limpieza, orden, y también habían actividades de formación sindical, de capacitación, en fin, el poder obrero en una de sus múltiples manifestaciones. Mientras tanto, la empresa estaba haciendo todo lo posible a nivel judicial para revocar esta toma de local. Como les dije, esto era una medida que en aquella época era legal, era legítima y era legal, estaba en el marco de las leyes. Un juez visitaba la fábrica, constataba lo que habían hecho los trabajadores, las razones, y daba un acta señalando que la huelga procedía, ¿no? Mientras tanto, la empresa trataba de tumbarse esa primera decisión judicial y con muchas artimañas dentro del Poder Judicial. Al mismo tiempo, con la policía para ordenar un desalojo que sea rápido. El 4 de febrero, efectivamente, un contingente de policías, junto con personas armadas contratadas por la empresa, asalta la fábrica Cromotex que se encontraba en la carretera central. Asalta la fábrica y hay un enfrentamiento donde los trabajadores, sin armas, sino simplemente con las cosas que tenían a su alcance, tratan de defenderse, impedir que sean desalojados, porque allí lo que se estaba jugando era su empleo y el empleo era su medio de vida. En este enfrentamiento hay trabajadores que son muertos, han sido asesinados, heridos de bala y luego desangrados, y también un policía es muerto cuando trepándose uno de los muros se cae y se lastima, provocando su muerte. Allí está Hermenegildo Huerta. Hermenegildo Huerta es el líder de los trabajadores, es un obrero puro y duro que mantiene una claridad acerca de sus objetivos, la franqueza que distingue a los trabajadores de la industria y especialmente del sector textil. Hermenegildo es herido en este proceso, una herida de bala, y empieza a desangrarse. La policía logra tomar por asalto la fábrica, detiene a los trabajadores y se lleva prisioneros a ellos, entre ellos Hermenegildo. Y la historia nos dice que él le dice a uno de sus compañeros,
toma mi sangre y con ella escribe en la ventana del bus que nos están llevando presos para que el pueblo se entere, ¿no? Efectivamente, la toma de la fábrica Cromotex fue un hecho que sacudió a la ciudad de Lima a finales de los años 70, donde todos estaban pendientes de cómo iba a terminar este suceso, con la victoria de los trabajadores o la victoria de los empresarios. Lamentablemente termina con la victoria de los empresarios. Hermenegildo muere unos días después en el hospital, y su muerte marca también el punto más alto del radicalismo sindical de los años 70. El ejemplo de Cromotex es un ejemplo de lucha sindical y de un radicalismo sindical entendido como el conjunto de acciones que desarrollan los trabajadores, estableciendo claramente lo que podríamos denominar sus intereses de clase. Es una acción de clase a través de la organización sindical, desarrollada por una lucha confrontacional en defensa de dichos intereses. De esta manera, la década de los 70 va terminando no solamente con las acciones de masas de los paros del 19 de julio del 77 y del 79, el de mayo del 78, sino también con la masacre de Cromotex. Una de las lecciones que nos deja entonces esta masacre fue precisamente que cuando la clase obrera organizada cuestiona el poder de la burguesía, de los empresarios, la burguesía, los empresarios, la patronal muestra su verdadero rostro y para defender su propiedad privada no conoce límite, no conoce frontera, no conoce marco legal y puede quitar la vida a los trabajadores. Hoy día el marco legal cambia en los años 90 y ya no tenemos el conjunto de huelgas legales que existían. Ya no es legal la huelga de solidaridad, la huelga con toma de local, la huelga escalonada, la huelga por secciones, los brazos caídos. Todo eso que antes era legal, ahora ya no lo es. ¿Gracias a quién? Gracias al fujimorismo, gracias a Alberto Fujimori, que nos quitó todos esos derechos y nos dejó solamente uno chiquito, como que para que no nos digamos que nos han dejado sin nada, ¿no es cierto? Esperemos pues que la efeméride sirva para recordar y para no olvidar y saber quiénes son los que están de nuestro lado y quiénes son los que hace muchos años, luego en los 90s y también hoy día están en contra de nosotros y quieren que nuestros objetivos no se vean cumplidos. El otro evento que me gustaría conversar con ustedes es mucho más reciente, bueno, tiene que ver también con una huelga, pero en otro lugar. Tiene que ver con la huelga de los mineros en Inglaterra. En 1984, Margaret Thatcher gobierna con mano de hierro Inglaterra y busca establecer su programa neoliberal. Y una de las cosas que quería hacer en su programa neoliberal era precisamente privatizar las empresas públicas. Y una de las empresas públicas más grandes, más importantes de Inglaterra en ese entonces era los mineros del carbón, las minas del carbón. Y entonces los mineros del carbón son amenazados con una privatización y se desarrolla una huelga muy importante de los mineros para defender su puesto de trabajo. Pero están solos y la sociedad inglesa los ve con extrañeza y la policía reprime duramente sus manifestaciones. En ese contexto, un joven que era militante comunista de la Juventud Comunista de Inglaterra, del Partido Comunista de Gran Bretaña,
que al mismo tiempo era un activista de la comunidad LGTB porque era gay. Este joven, que era gay y era comunista, se da cuenta que de pronto la policía ya no los persigue a ellos, porque en esa época la homosexualidad era un delito y los perseguía la policía en los bares, en las discotecas, en los lugares donde se reunían. Y dice, ¿y por qué ya no nos persiguen? Porque claro, ahora la policía está persiguiendo a los mineros. Y allí este joven, Mark Ashton, dice, a ellos los persigue la policía, a nosotros nos persigue la policía, tenemos el mismo enemigo, deberíamos de ser solidarios. Y organiza una acción solidaria que se llamó el colectivo Gays and Lesbians Support the Miners. Gays y lesbianas apoyan a los mineros. Y desarrolló una serie de campañas económicas para recolectar dinero, para dar a la caja de los mineros en huelga para que puedan sostener su olla común, su huelga que necesitaba evidentemente recursos. La acción fue tan masiva, tan importante, toda la comunidad LGTB apoyó la huelga de los mineros recolectando dinero, hicieron un concierto de música, juntaron dinero para comprar un automóvil que permitiera a los trabajadores en huelga movilizarse en los distintos lugares donde operaban sus piquetes de huelga. Y esta labor encomiable fue importante y en reconocimiento a esta labor, una vez que termina la huelga, durante la marcha del orgullo gay en Inglaterra, en el 85, la Federación de Trabajadores Mineros marchó junto con estos compañeros y apoyaron en el Parlamento la despenalización de la homosexualidad. Mark Ashton, el 11 de febrero, se conmemora un año de su muerte y también es un motivo para recordar cómo la solidaridad de las personas que son perseguidas, de los excluidos y de los pobres debe de ser una herramienta también de lucha. Muy bien, hacemos una breve pausa porque ya tenemos con nosotros al compañero Walter Díaz, candidato a diputado, y que nos va a hablar aquí en breves instantes. 43 años de lo ocurrido, el gremio periodístico mantiene viva la memoria. Uchurajay sigue siendo una herida abierta de nuestra historia reciente. 8 periodistas y un guía partieron en busca de la verdad y no regresaron, pero permanecen presentes por su valentía y la huella que dejaron en el país. Hoy te invitamos a ser parte de un ejercicio imprescindible de memoria, visitando la muestra fotográfica Uchurajay no es pasado, que se presenta durante todo el mes de febrero en la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, en la sala de exposiciones Melissa Alfaro, ubicada en el Jirón Huancavelica 320 en el centro de Lima. Imágenes inéditas que revelan su dimensión más humana, más allá del oficio, y nos recuerdan que la memoria también es una forma de justicia. Como habíamos anunciado, a partir de la fecha vamos a ir entrevistando a los candidatos que tienen una agenda laboral, a los candidatos que vienen de la clase trabajadora o que están cerca de la clase trabajadora, y vamos a empezar con quien mejor que nadie, Walter Díaz de la Vega. Walter es un viejo conocido, un viejo amigo, es un dirigente sindical del sector textil, del sector telefónico, perdón, de Telefónica, y joven sindicalista, que en esta oportunidad tiene el número 9 en la lista de la Alianza Venceremos.
Bienvenido, Walter, muy contento de que estés aquí con nosotros. Y nada, simplemente queremos saber cuáles son las propuestas que tienes para la clase trabajadora. Bueno, ante todo, gracias por la invitación, Carlos, a ti y a tu equipo. Bueno, para ir al grano, como decimos los sindicalistas, ¿no? Nosotros lo que estamos planteando, porque detrás de mí hay un equipo que me está apoyando, lo primero es garantizar la negociación colectiva en el sector, en todo el país, ¿no? Como tú verás y tú conoces muy bien también, y los trabajadores que nos pueden estar escuchando, en el Perú no se puede garantizar la negociación colectiva porque la propia Constitución señala que se promoverá. Y lo que nosotros planteamos hacer es los cambios constitucionales, porque desde la Alianza Venceremos planteamos hacer una asamblea constituyente, pero básicamente darle el rango constitucional que le permita a cualquier sindicato negociar sí o sí y tener un convenio colectivo que le permita el desarrollo económico y social de sus integrantes, ¿no? Y teniendo en cuenta que la mejor forma de mejorar las condiciones de la ciudadanía que se da en otros países es a través de la negociación colectiva. Por eso lo principal para nosotros es garantizar la negociación colectiva a través de un convenio colectivo que se tiene que cumplir sí o sí a partir del 28 de julio y en adelante, ¿no? Eso es uno de los primeros puntos que planteamos. Lo otro que estamos planteando es eliminar las AFPs. Nosotros consideramos que las AFPs son un robo y lo que no sirve y encima nos roba debe eliminarse. No es posible que al trabajador que gana 1.130 el sueldo mínimo le estés contando 113 soles mensuales, lo que le afecta directamente, porque con 113 soles tranquilamente podrían ser utilizados para la alimentación o para la movilidad, ¿no? Pero lamentablemente lo que tenemos es un sistema que sí o sí tiene que quitarle prácticamente al trabajador gran parte de su remuneración, ¿no? Además de eso, nosotros planteamos la elevación de las pensiones. Yo he tenido oportunidad en estos últimos años yo nunca había salido del país, pero he conocido España, he conocido Francia, he conocido Grecia, y sinceramente he quedado sorprendido de cómo tratan a los adultos mayores allá, ¿no? Es un choque tremendo, ¿no? Y para eso algo que es transversal es el tema de la pensión. No podemos tener a nuestros viejitos, a la gente adulta mayor, con esas pensiones de vergüenza, ¿no? Por eso una de los planteamientos que tenemos también es elevar las pensiones de los adultos mayores, así como también llegar a elevar la pensión, el sueldo mínimo a más de 1.800 soles, que es lo que según la INEI tiene como canasta familiar, ¿no? Así que nosotros progresivamente estamos planteando también la elevación del sueldo mínimo. Algo que también estamos planteando a partir de lo que vemos en la realidad en el sector laboral es acabar con la violencia en los trabajos. Algo que ya es común y lamentablemente se ha normalizado en el país es que nuestros jefes sean prácticamente patrones, ¿no? Hace poco salió en las redes sociales un jefe de una empresa de Lurín que a un trabajador de seguridad lo agarraba y lo botaba a patadones. Y la gente ya está normalizando que un jefe, un supervisor o el dueño de una empresa maltrate física y verbalmente a cualquier trabajador. Y eso no lo podemos permitir. Por eso que en ese contexto de violencia que viven los trabajadores, no solamente porque les pagan mal, porque tienen malas condiciones, sino porque además los maltratan, lo que nosotros estamos planteando es que que esto ya no sea simplemente una sanción vía administrativa a través de SUNAFIL, sino que también se eleve a un tipo penal donde los jefes, donde los supervisores, los gerentes o dueños o accionistas de estas empresas abusivas purguen pena en la cárcel. Eso es lo que se merecen por esa violencia que están haciendo. Lo otro que planteamos está vinculado al tema de la tercerización. Para nosotros desde el sector telecomunicaciones hemos sido afectados con la maldita tercerización, porque hay que llamarla como es un instrumento maldito, porque lo que ha hecho es que los trabajadores vean todos sus derechos menoscabados, ¿no? Mire, cuando Telefónica llegó al Perú en el año 94, habían más o menos casi 10.000 trabajadores en la planilla. Esos puestos los eliminaron de la planilla, pero los trasladaron a empresas que ellos mismos trajeron, empresas satélites. Y estos trabajadores
son los que a la fecha tienen las peores condiciones. Trabajan más de 10 años, más de 15 años en el sector, casi 20 años en el sector, porque conocemos a varios compañeros, yo vengo en la contrata, ¿no? Varios amigos que han trabajado conmigo en la contrata, siguen trabajando en la contrata y su sueldo es 1.500 soles. Y no tienen, algunos que están con contrato a plazo aún, porque los pasan de empresa en empresa. Y eso tiene que acabar. Por eso que nosotros, con el tema de la tercerización, nos vamos a basar exclusivamente en lo que hizo el presidente Castillo con el decreto 001. Nosotros vamos a garantizar que ese decreto se cumpla, porque ya existe un decreto supremo que establece que las empresas no deben tercerizar. Y lo último está vinculado a algo que hemos vivido también en realidad hay varios temas, ¿no? Pero estos 7 que estoy planteando son algo que considero que la mayoría de trabajadores lo debería tener en cuenta. Está vinculado al tema de los ceses colectivos, ¿no? En el tema de los ceses colectivos, tú sabrás que la norma establece que cuando una empresa quiere iniciar un proceso de cese colectivo, lo que hace es presenta su expediente o su solicitud al ministerio y de inmediato opera la suspensión de labores. Eso lo vamos a quitar. No puede ser que al solo presentar una solicitud se suspenda la relación de un trabajador, porque muchas veces eso sirve para intimidar y presionar a los trabajadores para que se vayan de las empresas. Por eso que nosotros planteamos eso, y eso está vinculado en la esfera del derecho, de la defensa de derecho y promoción de trabajo digno. Y lo otro que estamos planteando es que en los colegios, por ejemplo, haya la currícula escolar cambie. Nosotros consideramos que la currícula escolar no solamente en las universidades o institutos superiores, sino desde el colegio, la gente debe saber que es una negociación colectiva, debe saber cuáles son sus derechos, debe saber cómo tramitar y hacer defensa de sus derechos incluso, porque finalmente después de estudiar todos trabajan. Por eso que planteamos en el eje empleo este tema de la inclusión en la currícula escolar, los temas vinculados a los derechos laborales de los trabajadores. Y por último, ya con esto termino, discúlpame, está vinculado a los trabajadores que son autoempleados. Nosotros consideramos que una forma de plantear y de ir resolviendo es primero hacer un registro, ¿no? A la fecha, y yo he tenido oportunidad de hablar con algunas autoridades del Estado, del Ministerio, pero no tenemos ningún registro único de trabajadores autoempleados por sector. Esa estadística, que parece mucha burocracia, es necesaria para poder determinar qué tipo de trabajadores existen en cada sector y a partir de eso tener estrategias que los coloque con mejores condiciones y puedan no solamente ser autoempleados, sino que también puedan ser parte del sistema de salud, parte del sistema de pensiones, ¿no? Pero si no tenemos ningún registro de eso, estamos complicados, ¿no? Muy bien, muy interesante y me parece que muy completo el conjunto de propuestas que efectivamente tienen un tono muy laboral, muy sindical, negociación colectiva, pensiones, salario mínimo. Muy bien. En todo caso, estaría pensando también si tienes alguna propuesta con respecto a los contratos modales, estos contratos temporales que nos impiden que muchos trabajadores se afilien a un sindicato porque tienen un contrato que ya viene con despido. Sí, efectivamente, parte del plan de Venceremos está posicionar dentro del mercado de trabajo, dentro de las contrataciones laborales, la contratación a plazo indeterminado. Y eso basándonos simplemente en el tiempo que tiene la empresa y el giro que tiene la empresa, ¿no? Ya hay sentencias en la Corte Suprema, en el Tribunal Constitucional, que nos dan la razón respecto a lo que vamos a plantear. Nosotros lo que vamos a plantear es que en vez de tener un 80% de contratos temporales, esto vaya variando en función del tiempo de la empresa y en función de las funciones que ejerce esa empresa. Porque, por ejemplo, una empresa como Telefónica, que tiene un contrato con una empresa tercera, y esta empresa tercera tiene un contrato de 5 años, no va a estar contratando por cada 3 meses a un trabajador. Y ahí es donde debe operar la lógica judicial en que en los contratos
de condición indeterminada deben basarse en el giro y en la permanencia de la empresa en el sector, ¿no? Eso para nosotros es una prioridad porque, como tú señalas, en el ABC de las relaciones laborales, las empresas utilizan eso simplemente para descartar y cualquier indicio de sindicalización, no les renuevan contrato y bajo esa figura siguen y siguen y siguen despidiendo gente y no puede haber sindicalismo, ¿no? Efectivamente. Bien, y dime ahora, ¿cómo estás viendo el proceso electoral? Hay algunas encuestas, en fin, aparentemente la derecha tiene una posición hegemónica muy, muy grande y eso es una amenaza para la clase trabajadora. ¿Cómo estás viendo el desarrollo del proceso electoral? Bueno, en el tema de algo que nosotros hemos estado discutiendo incluso esta semana con Ronald Atencio, el candidato, porque sinceramente pues cuando tú ves la gente se guía de lo que ve, ¿no? Y cuando ven el periódico, ven las redes sociales, una encuesta de Ipsos, una encuesta de todas estas encuestadoras, y no nos ve a nosotros como parte de estar dentro de los primeros lugares, eso puede generar desazón, ¿no? Pero algo que hemos estado observando, porque hay una encuesta que está escrita y otra encuesta que es la que tú ves, ¿no? La que tú sientes en el día a día, ¿no? Y, por ejemplo, en ese plano nosotros hemos hecho una observación, bueno, hay una comisión que se ha encargado de eso, de las bajadas, por decirlo a base, en provincia, ¿no? Y tenemos información de cómo la gente está apoyando en provincia. Lo último, por ejemplo, en Huancayo se ha parado todo el tránsito. La vez pasada que el día martes que ha estado Ronald allá, ¿no? Y eso contradice mucho con lo que vemos en el papel, ¿no? Y nosotros confiamos en que no solamente el plan, sino los actores que están detrás del plan van a responder a las necesidades e inquietudes de la población, y por eso que solamente como dar por ejemplo, en las elecciones pasadas Pedro Castillo no aparecía en ninguna encuesta, ¿no? Y eso no significa que sea un patrón que siempre se va a repetir, pero lo que nosotros observamos es esa contradicción, ¿no? En el papel nos ponen menos de 1%, pero cuando vamos a provincias, la gente nos recibe de forma apoteósica y ahí eso a nosotros nos da la convicción de que estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Sí, es verdad, y me parece importante que efectivamente veamos las encuestas y también más allá de las encuestas, cómo se está moviendo la sociedad peruana, que es una sociedad que efectivamente a veces es muy voluble electoralmente y tiene sorpresas. Una última reflexión acerca de precisamente cómo logramos pues que los trabajadores, las trabajadoras, la clase trabajadora vote por una agenda para la clase trabajadora representada por miembros de la clase trabajadora como tú, que eres un dirigente sindical. Y además en un contexto en donde hay representantes sindicales en varias listas, ¿no? ¿Por qué crees que no hemos podido construir una unidad más amplia? Bueno, mira, ahí hay varios factores, ¿no? En primer lugar, a mí me parece algo positivo que los trabajadores, que en estas elecciones haya varios dirigentes sindicales apostando por ser autoridades, por entrar a hacer política de otra manera, porque cuando nosotros formamos sindicatos, estamos en defensa de los derechos laborales, es una forma de hacer política, pero vinculada al trabajo. Pero esta es una forma de hacer política ya vinculada a hacer gobierno, a hacer autoridad. Y yo resalto eso y me parece bien. Yo creo que sinceramente, como generación, que haya compañeros que estén haciendo eso, es provechoso y para la clase trabajadora sobre todo, ¿no? Porque tienes representantes que, por ejemplo, yo he visto a compañeros de Celima que tienen su representante, compañeros del sector público que también tienen su, y es chévere, yo lo hablo así, es bacán que veas gente con la que estás luchando desde hace 20 años,
también estén en, en esa línea, ¿no? Y lo malo es que, bueno, estamos en diferentes tiendas, ¿no? Y bueno, ya yo tengo casi 20, un poco más de 20 años en estos espacios y hay cosas que no se pueden superar de la noche a la mañana, ¿no? Porque lamentablemente nosotros también hemos heredado algunas taras, ¿no? Y hay que reconocerlas, porque a veces podemos ser muy casi camiseteros, como dicen, ¿no? Y lo que yo más puedo rescatar de que no hayamos podido tener la unidad desde la clase trabajadora sobre esos temas, es que por lo menos hay una agenda que sí tenemos en común, ¿no? Lo que sí dejo y lo pongo siempre en la mesa es que todos nosotros que somos dirigentes sindicales, los que hemos sido despedidos, terruqueados, sabemos que no basta con una norma cambiar, no basta con un decreto, no basta un reglamento, ¿no? Acá los que ya tenemos años en esto sabemos que para hacer un cambio a favor de la clase trabajadora se necesita un cambio de constitución, porque desde la Constitución nace todo para que tengamos mejores condiciones o estas condiciones. Y ahí sí hay una gran diferencia, y ahí sí yo lo advierto y lo dejo claro, ¿no? El Partido Ahora Nación, por ejemplo, no tiene claro, ellos no pretenden cambiar la Constitución, ni siquiera tienen una posición respecto a la Constitución que estamos viendo. Y eso, por ejemplo, ahí ya deja una diferencia, ¿no? Nosotros, como Venceremos, sí planteamos el cambio de la Asamblea Constituyente. Y obvio que nosotros también queremos que venga el empresariado al Perú, que venga la inversión privada, pero nosotros lo que planteamos es que con respeto a los derechos laborales, los trabajadores, ¿no? Como han venido sucediendo durante estos últimos 30 años, ¿no? Que vienen las empresas, hacen lo que les da la gana y nosotros y las autoridades se olvidan del tema de derecho laboral porque están supuestamente pensando más en no desalentar la inversión privada. Por eso hay algunas diferencias que yo sí la dejo en la mesa para que también las analicen, porque desde la clase trabajadora es necesario que se tenga en cuenta quiénes están detrás de la propuesta, ¿no? Y qué proponemos también. Y si hay compañeros, compañeras que están en tiendas donde la cabeza no cree en los cambios constitucionales y los cambios estructurales que necesita el país, y eso ya nos ha pasado con Ollanta, nos pasó con Toledo. Con Toledo, tú has estado más vinculado en ese tiempo en la CGTP, pero nos engañaron. Nos engañó Toledo con el tema de la Ley General de Trabajo. Se avanzó hasta el 80%, pero nos dilataban, y todos confiados, hacíamos asambleas, todo para recoger las apuestas, y pasaron 5 años y no pasó nada. De ahí pasó Alan, de ahí pasó Ollanta, y ha pasado PPK, y pasaron 25 años, y no se ha hecho ninguna modificación que nos haya generado un cambio. Incluso el presidente Castillo no hizo los cambios en la Constitución que se necesitaban para garantizar la negociación colectiva, pero sí resaltar que hizo cambios vinculados a la tercerización y el decreto 0014 vinculado a la promoción de tener más sindicatos. Pero yo ahí sí veo diferencias, ¿no? Y obviamente hay que decirlas porque estamos en una etapa de debate, ¿no? Donde es necesario que los trabajadores y las trabajadoras tengan conocimiento de qué es lo que proponen, no solo el candidato, sino qué es lo que propone el equipo donde está el candidato. Y ahí sí es importante, porque en temas de trayectoria yo sí les voy a nadie puede desconocer la trayectoria de todos los compañeros que están postulando. Eso indudablemente es saludable porque son compañeros de lucha. Pero el aparato, el equipo donde están postulando, ahí sí hay algunas diferencias que yo me permito decirlas para que los trabajadores la analicen, ¿no? Finalmente ellos van a tomar una decisión a qué espacio apoyar. Nosotros desde Venceremos consideramos que los trabajadores deberían apoyar nuestros planteamientos, porque nosotros sí hacemos cambios radicales en el país, vinculados a primero la Asamblea Constituyente, cambiar la Constitución y de ahí ir haciendo los cambios que se necesitan en cada
en cada espacio dentro de las relaciones laborales, ¿no? Ha quedado muy claro, efectivamente, la propuesta que tiene Walter Díaz, una agenda eminentemente sindical, pro trabajador, y me parece importante que esos temas entren al debate político. Para hacer una presentación más amplia, vamos a contar contigo el sábado 21 de febrero, Sí, claro, en el local de la FEDCUT, que queda aquí al final de la avenida Grau, en el local de la FEDCUT histórico. Allí un conjunto de candidatos, entre ellos Walter Díaz, va a explicar con mayor detalle sus propuestas, la manera en que se van a lograr, a un auditorio eminentemente sindical conformado por dirigentes y activistas sindicales. Todos están invitados este 21 de febrero en el foro ¿Por quién debe votar la clase trabajadora?, para poder enterarnos, conocer y efectivamente emitir un voto de clase. Los trabajadores tienen que votar por los trabajadores, no por los patrones. Muy bien, muchas gracias, Walter. Walter tiene el número 9 en la lista de la Alianza Venceremos, que además ha quedado primera ahora en el sorteo, ¿no? Así es. El primer símbolo de esa cédula kilométrica. Buenos augurios ahí. Ojalá, las 3 hojitas de coca, el número 9, Walter Díaz, diputado por Lima. Muy bien, muchas gracias y esperamos seguir conversando contigo. Muchas gracias a ti y a tu equipo. Gracias. Muy bien, ya con esto entonces vamos terminando y nos veremos la próxima semana con nuevas novedades en Trabajo por Derechos. Hasta la próxima. ANP Radio, la voz vibrante del Perú.